por esa gracia que tú nos has dado, que tú derramaste en la cruz del Calvario con el sacrificio de tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor, porque día a día tú nos das de esa gracia. Día a día, Señor, tú nos das de tu misericordia, Padre, porque día a día podemos experimentar, podemos sentir tu grande amor hacia nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por los que estamos aquí reunidos en esta hora, Padre, por los que están en sus casas también reunidos, pero todos con el mismo propósito de darte honra, de darte gloria a ti, Señor, y para escuchar de tu palabra, para ser ministrados con tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te rogamos que tú te sigas moviendo, Padre. Te rogamos que tú te sigas manifestando, Señor, como tú lo has hecho. Te rogamos, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, que sea tocando corazones, que sea tocando vidas. Señor, te rogamos que tú seas restaurando aquello que necesita ser restaurado. Te rogamos, Padre, que tú seas sanando no solamente cuerpos físicos, sino que tú seas sanando corazones. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu mano sanadora, Señor, sea tocando cada vida, cada enfermo, Señor, en esta hora. Te rogamos, Padre bendito, que tú seas rompiendo cadenas, Señor. Que tú seas quitando toda aflicción, que tú seas cambiando todo llanto por alegría. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas, Señor, echando fuera todo espíritu malo. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en esta hora, si hay matrimonios que necesitan ser restaurados, Señor, que tú los restaures y tú los unas nuevamente. Te rogamos, Padre, por esas familias, Señor, que quizás estén divididas. Señor, que tú traigas unión en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos por aquel, Señor, aquella que necesita una restauración en sus finanzas. Padre, te rogamos que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Te rogamos por aquel o aquella familia, Señor, que necesita de tu provisión. Padre, te rogamos que tú seas allí como Jehová Jireh, que tú estás proveyendo, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada necesidad, Señor, en este lugar y en los hogares, Padre mío, por cada persona que tenga una necesidad, Señor, en este momento y la ponga en las manos tuyas, Señor. Te rogamos que tú obres de acuerdo a tu favor y a tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros en la casa de Dios, y gracias a todos los que están en sus casas también reunidos. Qué curioso, ¿verdad? Y hasta dónde hemos llegado y cómo los tiempos van cambiando, que ahora pues en las casas se tengan que reunir, y esperando, ¿verdad?, que lo estén haciendo. Yo sé que muchos lo hacen, muchos están reunidos en sus casas a tiempo, congregándose allí en casa, porque sabemos, hermanos, que donde 2 o 3 estén en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, Dios ahí está. Y si en sus casas por cualquier motivo no pueden venir, pero están reunidos allí en el nombre de Jesús, Dios ahí está presente como lo está con nosotros. Amén. Pero qué curioso que los tiempos han cambiado mucho y ahora las reuniones pues tengan que ser en las casas. Y damos gracias a Dios, un testimonio, gracias a Dios, hablando de los que nos acompañan desde donde se encuentran. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana María Rosales. Ella salió bien de la cirugía que le hicieron para extraer ese tumor cancerígeno que tenía. Gracias al Señor, que cuando la revisaron antes de la cirugía se dieron cuenta que sí había reducido lo necesario ese tumor para poder ser extraído, y la cirugía fue exitosa, gracias a Dios. Ella está en recuperación, dándole gracias a Dios, animada, creo que más que nunca fortalecida, lista para no solamente venir a la casa de Dios, sino servir al Señor. Así que damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana María Rosales, quien seguramente está ahorita también congregada junto con nosotros a través de donde se encuentra, aún está ya en recuperación, así que sigamos orando por su vida. Amén.
Y pues sigamos orando por todos los que están enfermos. Gracias a Dios por todos los que han salido también victoriosos de el virus que ha atacado sus vidas. Damos gracias a Dios por todos ellos y sigamos orando por los que siguen enfermos. Amén. Es algo que se está esparciendo muy rápidamente. Ahora sí que ya ha llegado a nuestras familias, a familiares, a conocidos, a vecinos. Es algo de lo que ya uno debe de saber que debemos de ser responsables en la manera en que nos cuidamos los unos a los otros. Así que estemos orando. Y hablando de eso, unos anuncios rápidamente. El domingo pasado, antepasado, les comunicaba acerca de estos proyectos que tenemos nosotros en nuestros corazones. Sentimos de parte de Dios esos proyectos. Y les voy a compartir el primero entonces ya más detalladamente. Este proyecto lo hemos llamado 12-12-12, 3 doces, 12-12-12, proyecto 12-12-12 o como se le quiera llamar, pero el 12-12-12, y le explico. Es un proyecto para orar y leer la palabra de Dios durante 12 días por 12 horas usando 12 personas, ¿sí? 12-12-12 es el nombre del proyecto y es lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que la gente allá afuera se está llenando, o todos nos estamos llenando de noticias de los números de muerte o los números de infectados? Y es todo lo que se escucha en las noticias, en las redes sociales. Se está aventando todo esto y hay muchas personas que les está afectando, muchas personas que están enfermándose emocionalmente. No solamente eso, las ciudades, y hablando por ejemplo de nuestra ciudad local, hay temor recorriendo las calles de nuestra ciudad, hay temor recorriendo las familias, hay personas que quizás se encuentran en depresión o con ansiedad. No nada más eso, hay familias que han perdido un ser querido. Hay familias que sufren ahora por la enfermedad y nosotros no podemos atraerlos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen miedo de estar aquí, tienen miedo de salir, miedo de ser contagiados o por las restricciones. Vemos la iglesia que está vacía, lo está. Y no nada más esta, así que no se alarmen de que es esta su iglesia local. Todas las iglesias están siendo vacías, están vacías los servicios de mitad de semana o de fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos podemos quedar quietos. Entonces, este proyecto se trata de sacar la palabra de Dios y de hablar la palabra de Dios. Amén. Porque mientras la enfermedad, mientras los números traen aflicción, traen temor, la palabra de Dios echa fuera todo temor. La palabra de Dios echa fuera toda ansiedad, la palabra de Dios echa fuera la depresión, la palabra de Dios trae libertad. Entonces nosotros queremos hablar la palabra de Dios. Entonces el proyecto se trata de lo siguiente: durante 12 días, por eso 12-12-12, durante 12 días, cada día, sin omitir ninguno, por 12 días, todos los días, por 12 horas al día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, se va a estar leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Según las cuentas y según lo que Dios nos movía a hacer, haciendo las cuentas quedamos en 12. Si lo hacemos por 12 días, 12 horas al día, vamos a lograr terminar de leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para el día 12. Y esto haciéndolo por media hora. Entonces va a ser 1 hora por persona. La primer media hora va a leer no vaya a ir de carretilla, ¿verdad? Pero a su tiempo va a leer. Va a haber allí una bocina, va a haber un micrófono. Esto se va a llevar a cabo en el jardín de oración, que por algo Dios quiso que estuviera ese jardín de oración y tenemos que darle uso porque no se le está dando uso. Entonces allí va a estar una bocina, un micrófono, y cada persona va a llegar a su tiempo, 1 hora. La primer media hora va a leer las escrituras hasta donde termine en media hora. La siguiente media hora va a orar.
les vamos a estar dando los detalles, vamos a orar con propósito, entonces vamos a dar información acerca de las áreas por las cuales vamos a estar orando. Van a haber pancartas allí que digan a la comunidad, todos los que estén pasando por allí para Walmart van a darse cuenta que hay alguien ahí orando, van a haber pancartas donde les vamos a decir Jesús te ama, o vamos a poner estamos orando por ti, y vamos a invitarles también a que traigan también peticiones de oración. No vamos a invitar a que se reúnan todos allí en ese momento, así que nadie, para que no haya excusa, ¿verdad?, de miedo, no va a haber nadie reunido allí, solamente usted y un acompañante, ¿sí? Entonces este es el proyecto 12-12-12, necesitamos por lo menos 12 hermanos o hermanas dispuestos. Si cada uno de esos 12 trae un acompañante, estaría perfecto. Así que los que nos escuchan en casa también les invitamos, si quieren más información pueden llamarme a mi número personal 956-434-6314, y para darle más información detalladamente, y los que están aquí también, por favor anote su nombre por allí en la libreta. Vamos a hacer un compromiso de 12 días a la misma hora que elija, digamos 8 de la mañana, entonces por 12 días yo voy a venir a las 8 de la mañana, de 8 a 9, a leer la Biblia y a orar. Y yo creo que va a ser algo tremendo, que Dios va a liberar, Dios va a romper cadenas, Dios va a traer sanidad, algo grande Dios va a hacer. Amén, ¿están conmigo? Entonces, ese es el proyecto 12-12-12. Al finalizar los 12 días, el plan es que nos reunamos todos los que estuvimos allí, vamos a reunirnos para hacer un servicio de ayuno y oración por la ciudad, por todos, por restauración, por liberación, por sanidad, y lo más importante es salvación. Amén. Entonces, al finalizar el servicio, por favor, acérquense a mí para anotar su nombre y anotar el día en que van a estar dispuestos, o más bien la hora que van a estar dispuestos. Solamente van a ser 12 días. Y los que están en casa nuevamente pueden llamarme, a comunicarse directamente conmigo a través de Facebook. Me encuentran por Mireya Vázquez, o al número de teléfono que les di. Otra vez es 956-434-6314. No solamente de esta iglesia local, pero cualquier hermano o hermana en la fe que esté viendo y le gustaría unirse, lo puede hacer. Ese es un anuncio. El siguiente también se trata de orar, pero para este vamos a hacer una línea de oración. Invitamos a todos los que quieran asistir con nosotros, todos los que quieran unirse. Queremos hacer una línea de carros que vamos a ir a los hospitales locales y vamos a orar por los enfermos que están allí, especialmente los enfermos del virus, el coronavirus, que están allí, que sabemos que no se le está permitido a nadie entrar a sus cuartos a orar por ellos. Una vez más les repito, hay personas que quizás no conocen a Cristo y están allí, algunos de ellos muy graves, algunos de ellos parten sin Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a ellos, amén. Y yo sé que la iglesia estamos orando, yo sé que en casa estamos orando por los enfermos y estamos orando por los que trabajan en los hospitales, yo sé que lo estamos haciendo. Entonces usted dirá, bueno, no hace diferencia que yo ore en casa o vaya allá, yo en mi casa voy a orar. Le diré que yo creo que sí hace una diferencia, porque el que yo esté orando por ellos, ellos no lo saben. Dios sí es lo más importante, es lo que va a decir, ¿verdad? Dios actúa a través de la oración, y yo sé que nosotros decimos que hay que orar secretamente y Dios obra poderosamente. Sin embargo, yo creo que es de gran bendición que mientras están en esos cuartos de hospital encerrados, donde nadie los puede visitar, donde no escuchan, bueno, hay algunas enfermeras que son cristianas y quizás le hablan de Dios, pero imagínense solos sin su familia, y que de repente alguien les diga, asómate a la ventana, y se asomen a la ventana y ven una línea de personas allí que están orando por ellos. La diferencia es que ellos van a ver el amor de Dios, que ellos van a ver que Dios está allí con ellos, porque ellos no saben que usted está orando. Ellos no saben que usted está orando por ellos. Amén. Los que están enfermos allí no saben que usted está orando por ellos. Entonces, no se trata de que para que Dios se mueva, porque Dios se mueve a través de la oración que hacemos en casa. La oración privada, Dios se mueve poderosamente, claro que sí. Entonces no es para que Dios se mueva, porque Dios se mueve en la oración secreta también. No es necesario ir allá para que Dios se mueva. Es para que ellos sientan el amor de Dios, para que ellos sientan la cercanía de Dios. ¿Están conmigo?
Entonces, para esto necesitamos un grupo, decía el pastor, unos 20 carros, así que serían unas 20 personas, unas 20 familias, no niños. Estamos pensando si solamente hacemos la línea de carros o si nos bajamos, pero cada uno en su carro. Llevar pancartas igual donde digamos que estamos orando por ellos, especialmente los enfermos y todos los que trabajan allí con ellos, cuidándoles. Amén. Para eso también entonces apúntese, le daremos la fecha cuando tengamos el grupo mínimo para poder hacerlo. Así que acérquese por favor al finalizar el servicio para anotar su nombre, o nuevamente los que están en casa pueden comunicarse conmigo para anotar su nombre. Así que esos son los anuncios que tenemos. Y bueno, contentos también porque es un mes más que Dios nos da. Y debemos de guardar el gozo y debemos de guardar la esperanza. Yo sé que todos quizás estamos esperando cada mes que llega y estamos allí con un suspiro o aguantando el suspiro, esperando que pronto todo esto pase, que pronto esta pandemia termine. Pero hermanos, tenemos la bendición de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Así que aunque estemos viviendo estos tiempos tan difíciles, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y Él nos ha dado la bendición de llegar a un mes más. Así que como cada primer domingo del mes tenemos nosotros comunión, al finalizar el servicio les invito a que no se vayan para tomar juntos la comunión. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en la palabra sin quitar más tiempo, y al finalizar el servicio también vamos, después de la comunión, vamos a estar trayendo nuestras ofrendas. Así que los invito. Hoy vamos a culminar con la serie Vidas Cambiadas, porque me iba a ir de largo, pero creo que ya ha sido un buen tiempo, así que vamos a ver qué más nos sigue enseñando el Señor, pero por el momento hoy culminamos la serie Vidas Cambiadas. Los invito a que abran su Biblia en Hechos capítulo 10. Los que están en casa también, Hechos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. Cuando lo tenga, allí guárdelo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, mi Dios. Gracias por tu palabra hermosa, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es tu palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, eres tú el que conoce nuestros corazones, lo más íntimo de ellos. Señor, tú lo conoces. Te pedimos que nos des esa palabra que necesitamos oír, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 10, 1 al 8. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
Bueno, ya me pasé leyendo, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar. El tema bajo esta serie Vidas Cambiadas, y como ya hemos escuchado el nombre, es acerca de Cornelio, pero el tema es determinación en dirección a la salvación. Determinación en dirección a la salvación. Y no vamos a hablar de Pedro, por eso me quedé hasta allí. Si usted lee en casa todo el Hechos capítulo 10, usted va a mirar también la visión que tuvo Pedro. Mientras Cornelio tiene una visión donde Dios le habla, después Dios va y trabaja con Pedro y también le da una visión a Pedro. Pero vamos a hablar acerca de este varón Cornelio. Y el tema es determinación en dirección a la salvación. Entonces, hablando de Cornelio, nos enseña aquí la palabra del Señor que este hombre era centurión de una compañía llamada La Italiana. El centurión, él era jefe de 100 soldados, es lo que es un centurión. Él estaba a cargo como jefe, como principal de 100 soldados, y esto es de Roma, de los romanos, ¿sí? Entonces él era uno de esos jefes de soldados romanos, ¿sí? No era judío, no era israelita, digamos, él era un soldado o jefe de soldados romanos, así que muy lejos de ser judío. Sin embargo, hay características acerca de Cornelio que hablan bien de él, de su persona. Sí, este es el contexto de la historia. De las primeras características de las que se hace mención acerca de Cornelio es que, número 1, dice aquí que era piadoso. En el versículo 2, un hombre piadoso. Y buscando el significado de piadoso, este es un adjetivo que está vinculado con la piedad, que es la virtud que implica devoción hacia Dios, a lo religioso, y se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Traduciendo esto, era un hombre cercano a Dios, que buscaba a Dios, ¿sí? Que buscaba a Dios, movido en compasión y el amor. Eso era el resultado de la piedad, de que él era ese hombre piadoso, cercano a Dios. Número 2, dice que era temeroso de Dios. Y el temor de Dios sabemos que se refiere a una forma específica de temor cercana a las ideas de respeto, de admiración y de sumisión hacia Dios y su voluntad. Es lo que es el temor a Dios. Entonces, cuando nos habla de que era temeroso de Dios, es que era un varón que tenía ese respeto, esa admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Este era Cornelio. Y también dice aquí en el mismo versículo 2 que él hacía muchas limosnas, daba ofrendas. Esto quiere decir que ayudaba a los necesitados, ¿sí? Tenía la forma de hacerlo y lo hacía. Daba mucha limosna, ayudaba a los necesitados. Y no dice pocas, dice muchas. Hacía muchas buenas obras de caridad, ayudaba a muchos. Este era Cornelio. Y luego también dice aquí mismo, y oraba a Dios siempre. 4 cualidades de un hombre no judío, no cristiano, ¿sí? Son las 4 cualidades de este hombre. Piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba siempre. Este era Cornelio. Sin embargo, Cornelio no era judío, lo vuelvo a repetir. Entonces, Cornelio sabía acerca del Dios de Israel y le temía y buscaba agradarle. Este era Cornelio, buscaba agradar a Dios, al cual aún no conocía completamente. Había escuchado, quizás por eso él le buscaba y le temía y oraba, dice, siempre a Dios. Sin embargo, no era cristiano y no era judío. Entonces, ante los ojos de los hombres, Cornelio era un buen hombre. ¿Están conmigo? Era un buen hombre. Era un buen hombre. Ante Dios él era temeroso y lo buscaba con oración y ayuno. Era un hombre que tenía esa sed y esa hambre espiritual. Ante los hombres, ante las demás personas, quizás Cornelio debió de haber sido alguien que se miraba que estaba bien con Dios y a quien no le faltaba nada. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe,
sino es por gracia. Y eso es a través del sacrificio de cruz, el sacrificio de Jesucristo. Entonces podemos ver que todo está bien en Cornelio, ¿verdad que sí? Podemos ver que aparentemente es un hombre que está bien con Dios, que busca a Dios, que hace cosas buenas. Sin embargo, no era salvo aún. Entonces, había necesidad de más. Cornelio sentía necesidad de más de Dios. Él tenía necesidad de ser salvo, tenía necesidad de la salvación, tenía necesidad del Salvador que es Jesucristo. Así que yo me imagino que esas oraciones de Cornelio quizás se le pedía a Dios conocerle más, quizás se le pedía a Dios dirección. Él le pedía a Dios salvación, no solamente para él, sino para su familia. Así entonces entra esta visión, porque Cornelio buscaba a Dios y él tenía esa hambre de él. Él sabía que necesitaba algo más, que no era suficiente lo que estaba haciendo y no lo era. ¿Están conmigo? No lo era. Entonces, no importa qué tipo de personas seamos, no importa cuántas veces nosotros demos buenas ofrendas, no importa nosotros cuánto leamos la Biblia, cuánto oremos, cuán buenas personas seamos con otros. No importa todas las buenas cosas que nosotros hagamos. Si Jesús no reina en nuestros corazones como el Salvador, no somos salvos aún. Entonces, Cornelio tiene necesidad de más y entra aquí la visión. Dios le habla a Cornelio en visión. Dios ve la necesidad y el hambre espiritual de los corazones. ¿Están conmigo? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Cornelio se acercó a Dios, a buscar a Dios, y Dios se acercó a Cornelio y envía a este ángel en visión, que se le aparezca en visión a Cornelio. Dice que estaba él en la hora novena. Se cree que eran como las 3 de la tarde. Y más adelante lo vamos a ver en los versículos, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, Cornelio le explica a Pedro la visión. Cornelio le dice a Pedro que él estaba en ayunas, eran las 3 de la tarde, eso significa que estaba ayunando. Y él le dice que mientras él oraba en su casa, así que Cornelio estaba buscando a Dios en ayuno y en oración. Y yo me imagino a Cornelio pidiéndole a Dios: dame más. Muéstrame cómo debo de ser salvo. Así como el joven rico cuando se le acercó a Jesús, ¿recuerdan esa historia? El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: dime qué debo de hacer para ser salvo. Yo creo que así Cornelio le hablaba a Dios en oración: Dios, muéstrame qué debo de hacer para ser salvo. Y entonces Dios le envía a este ángel y el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones, y no solamente tus oraciones, dice, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, el ángel le dice: Dios ha visto y ha escuchado tus oraciones y Dios ha visto lo que tú haces. Porque Cornelio lo que él hacía no era para que lo vieran, sino que él trataba de hacer cosas para agradar a Dios. Las ofrendas que él daba no era para quedar bien con la gente. Las ofrendas que él daba buscando agradar a Dios. Por eso entonces ese es el tipo de ofrendas que Dios ve y que no son en vanas. Esto me cayó así bien fuerte. Lo que Dios nos dice: no es en vano lo que usted hace para el Señor. No es en vano todo su trabajo que usted hace para el servicio de Dios. Dice aquí, el ángel le dice a Cornelio: han subido delante de Dios, Dios lo ha visto, Dios ha visto tus trabajos, Dios ha visto tus ofrendas, Dios ha escuchado tu oración. Está tremendo, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice a Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 6, antes le dice que envíe a buscar a Pedro, que está en Jope, y le dice: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, ¿por qué razón envió Dios al ángel a que hablara a Cornelio? ¿Para decirle qué gratas las ofrendas que has dado? No. Había una oración específica. Quiero que esté conmigo, que
que entienda esto, había una oración específica. Cornelio estaba orando con propósito. Cornelio tenía una intención, tenía un propósito. Oraba con propósito, oraba por algo específico. Y esto es algo que nos debe de enseñar a nosotros como iglesia cuando nos acercamos a Dios en oración. ¿Por qué es lo que oramos? Él te dirá, le dice el ángel, Él te dirá lo que debes de hacer. Era la respuesta para la oración de Cornelio. Por eso yo creo que Cornelio lo que le pedía siempre en oración a Dios es: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo conocerte más? Y entonces dice aquí que inmediatamente cuando el ángel se va, Cornelio le habla a 2 de sus criados y a uno que estaba bajo el servicio de él y los manda a traer a Pedro. Ahora quiero que vean esto. Cuando Dios escucha las oraciones, significa que Él es poderoso para obrar y que Él va a obrar de acuerdo a esa oración que se hizo con propósito. Mientras Cornelio está allí hablando con los que va a enviar para que vayan con Pedro, quiero que vayan conmigo aquí en los siguientes versículos. Lo puede leer en casa, pero habla aquí en el versículo 10. El versículo 9 dice que mientras los hombres iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y entonces Pedro tiene gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, dice. Y vamos al versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y entonces Pedro escucha y sale a recibirlos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que mientras Cornelio envía a estos hombres, Dios está preparando a Pedro. ¿Por qué está preparando a Pedro? Porque Pedro era judío y Cornelio era lo que se le llamaba gentil. Y eso para ellos era inmundo. ¿Sabe lo que es inmundo? Sucio, pecador. Y esto como lo vemos aquí, fíjese el versículo 28. Cuando llega Pedro, nos vamos a brincar un poquito. Cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, Pedro dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Abominable era para los judíos reunirse con gentiles, con no judíos. Abominable. Algo que no podían hacer. El judío limpio, santo, puro, el religioso, y el otro gentil que no tenía a Dios de ellos, aunque Cornelio le había escuchado y buscaba al Dios de los judíos. Cornelio era un gentil considerado inmundo, sucio, pecador. Fíjese, entonces no era digno de estar en la presencia de un religioso, de un judío, de un santo. ¿Están conmigo? Imagínense, hermanos, que la iglesia nos pongamos así, de no acercarnos a ciertas personas por considerarlas pecadoras, sucios. ¿Podemos la iglesia acercarnos a ellos? Claro que podemos y debemos de hacerlo. Amén. Entonces, bueno, sigamos adelante. Dios está preparando, y esto es algo poderosísimo, que mientras Dios escucha la oración de Cornelio, Dios le da dirección a Cornelio, le dice: manda por Pedro.
Pero Dios sabía que Pedro no iba a ir por sí solo. Dios sabía que Pedro no se quería mezclar con los gentiles. Así que, ¿qué es lo que hace? Dios obra, Dios trabaja en el corazón de Pedro. Le hace ver que no debe de llamar inmundos a este tipo de personas. Entonces, cuando Dios trata con Pedro, Pedro recibe a estos hombres, los recibe en su casa y versículos más adelante quiero que vea lo siguiente. Número 1, dijimos que Cornelio buscaba más de Dios. Cornelio quería más, estaba insatisfecho, tenía necesidad de más. Número 2, tenía necesidad de más no solamente para él, y esto me encanta, no solamente para él. Quiero que vayan allí en el mismo capítulo 10. El versículo 24. Al otro día, ya venían Pedro con los hombres, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¡Wow! Algo tremendo está por suceder. Algo tremendo está por suceder. Cornelio se pasó de listo, fue ventajoso. Fíjese qué tremendo. Cornelio en sus oraciones le pide a Dios, quiero más de ti, quiero ser salvo, quiero saber cómo ser salvo. Esto es lo que yo pienso, ¿verdad? Que estaba sucediendo allí. Pero qué tremendo, qué hermoso. Cuando Cornelio envía por Pedro, Cornelio no se quedó sentado esperando a que llegara Pedro. ¿Están conmigo? Espero estarlos llevando hacia donde yo me estoy dirigiendo. Cornelio no se queda sentado a que venga Pedro a enseñarle. Cornelio se pone a actuar. Se pone a actuar y habla con su familia, los que viven en su casa, y le dicen, ¿saben qué? Dios me dio una visión y Dios va a traer a un hombre de él que nos va a hablar y que nos va a enseñar. Así que esténse preparados. Y no solamente eso, dice que va por sus parientes. No habla de una familia cercana, esposa, hijos, parientes. Dice que se trae a sus parientes, los convoca a sus parientes. Así que ahí va Cornelio buscando, yo no sé, tíos, primos, yo no sé qué tantos parientes, pero Cornelio va y los convoca y les dice, va a venir un varón de Dios, enviado por Dios, que nos va a enseñar acerca de Dios. Y no solamente eso, hermanos, va por sus amigos más cercanos, va por su círculo íntimo de amistad, con aquellos con los que toma café, aquellos con los que se va a la pesca, aquellos con los que anda platicando. Va con sus amigos, va con su círculo de amistad y les dice, he tenido una visión, Dios me ha mostrado. Y va a enviar un varón para que nos hable y nos enseñe más de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Lo que está sucediendo allí. Lo que está sucediendo allí con Cornelio. Solo uno. Solo él que quería más de Dios. Solo él que quería conocer del Salvador. Y le pide a Dios, pero él no se quedó allí. Él quiso para los demás. Y yo creo, hermanos, porque esta gente vino. Yo creo que ellos lo conocían tan bien que creyeron cuando Él les dijo, he tenido una visión de parte de Dios. Le creyeron y entonces vinieron. ¿Sabe una cosa? Cornelio estaba interesado por su familia. Cornelio estaba interesado por los suyos, no solamente por él. Cornelio no solamente pensaba en él ser salvo y los demás que se salven como puedan. No, él pensaba en los suyos, pensaba en su familia, pensaba en sus amigos, pensaba en todos sus seres queridos, él pensaba en todos ellos. ¿Saben una cosa? Lo que Dios me ministraba, que en ocasiones hay cristianos envidiosos. Hay envidia que se mete en las congregaciones, que se mete en el cuerpo de Cristo, que se mete en los hijos de Dios. Y no hablo de envidia, de envidiar algo más,
sino de apropiarse y no compartirlo. Y ahí trae el egoísmo. Cristianos egoístas que pueden ser buenos ayudando, buenos dando buenas obras, pero hablo del evangelio. Nos convertimos, palabra del Señor, lo que Él me ministraba, nos convertimos en cristianos egoístas cuando nos quedamos el evangelio para nosotros y no lo compartimos. Cuando nos quedamos con la medicina, no la compartimos. Nos quedamos con el pan y no lo compartimos. Nos quedamos con el agua y no la compartimos. Cuando hay sedientos, cuando hay hambrientos, cuando hay enfermos allá afuera. Nos convertimos en cristianos egoístas. No damos por gracia. No damos lo que hemos recibido de gracia. La Biblia dice que lo debemos de hacer, dar de gracia lo que hemos recibido nosotros también de gracia. Nosotros hemos recibido ese pan que es Jesucristo. Nosotros hemos recibido esa agua viva que salta para vida eterna. Nosotros hemos recibido de la salvación. Nosotros hemos recibido esa medicina. Debemos de compartirla. Si no lo compartimos, nos convertimos en cristianos egoístas. Está fuerte, mi hermano, pero nos convertimos en aquello. Entonces, ¿sabe una cosa? Cornelio, como era generoso, y lo vemos que él sabía dar buenas ofrendas, era un hombre generoso, así que él no se quiso quedar con lo que Dios le iba a traer, porque él ya había conocido un poco de Dios, él ya había escuchado de Dios. Es más, para este tiempo, yo creo que ya se había regado acerca de Jesucristo, ya se había regado el mensaje, yo creo que ya había llegado a este lugar de Cesarea donde vivía Cornelio, ya se había escuchado, ya habían rumores acerca del Salvador que es Jesucristo, ya habían rumores acerca del padecimiento de Jesús en la cruz, y yo creo que Cornelio lo escuchó, lo recibió en su corazón y por eso buscaba al Señor, buscaba a Dios, pero no había nadie que le enseñara. No había nadie que lo guiara a los pies del Salvador. No había nadie que le enseñara acerca de Jesucristo. ¿Sabe qué, iglesia? Que puede haber alguien también que tiene necesidad de más, que tiene hambre, que tiene sed y no hay nadie allí para enseñarle, no hay nadie para guiarle a los pies del Salvador, no hay nadie para compartir. Hay personas que quizás ya han escuchado los rumores acerca de que hay un Dios vivo. Hay personas que ya han escuchado de la palabra de Dios y quizás están esperando, sedientos, deseosos. Quizás le dicen a Dios: yo quiero más, yo quiero saber más de ti, pero no hay nadie. Y como no hay nadie, entonces Dios tiene que obrar y tiene que enviar a un ángel porque no hay nadie. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Dios tuvo que enviar a un ángel a preparar, a hablar con Cornelio, pero de ahí Dios tuvo que preparar a Pedro, porque Pedro, en lo que tenía de su conciencia judía, que creía que no era permitido ir con los gentiles, Pedro nunca iba a ir. Pedro nunca iba a ir a sentarse con un gentil a hablarle de Jesucristo, no lo iba a hacer. Entonces Dios tuvo que obrar en su corazón, Dios tuvo que hablarle. Entonces Dios nos ministra eso en esta hora. ¿Cuántas personas quizás pueden estar así? Y quizás hoy Dios está tratando con el corazón de alguien porque de otra manera no nos íbamos a ir a sentar con ellos. Porque de otra manera no seremos capaces de ir a hablarles acerca de Jesucristo. Hoy el Señor prepara corazones, quitando toda barrera, rompiendo toda cadena, quitando todo prejuicio para que vayamos y compartamos el mensaje de salvación con aquella persona que está hambrienta y sedienta del Señor. Entonces, el egoísmo es malo en los cristianos. No seamos egoístas y no nos quedemos con aquello que se nos compartió. Amén. La salvación es para todos. Compartamos de parte del Señor. Entonces, ahí está Cornelio, ya tiene a todos en su casa.
tiene a su gente allí y es algo tan emocionante. Yo no sé si usted se puede imaginar, pero yo me imagino allí la casa de Cornelio. Yo me imagino allí una sala que ya está llena de personas que están platicando. Cornelio está preparando el camino. Cornelio le está hablando de lo que él ha escuchado de Jesús. Cornelio le está hablando de la visión que él tuvo. Y están allí quizás con una limonada, con unas galletitas, yo no sé, pero están esperando a que llegue Pedro. Y entonces, versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Así que, versículo 33, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Hermanos, hasta ahí Pedro lo único que sabe es que Dios le ha quitado ese prejuicio que tenía de que estos son gentiles y no me debo de juntar con ellos. Hasta ahí es todo lo que él sabía. Pero él aún no sabe qué es lo que hace allí. Él aún no ha visto más allá. Él lo único que sabe es que tiene permiso de estar allí entre ellos. Yo me imagino la cara de sorpresa de Pedro cuando entra a la casa y de repente mira a toda esa gente reunida. Y por eso Pedro les dice: ustedes saben que yo no debería de estar aquí. Ustedes saben que es una abominación para mí que soy limpio. Yo lo estoy parafraseando a mi modo, ¿verdad? Yo siento que eso es lo que dejamos ver cuando decimos: no, yo soy limpia, yo soy santa, yo no me puedo juntar contigo. Yo lo siento así. Ustedes saben qué abominación es para mí estar entre ustedes, porque ustedes no son religiosos, porque ustedes no son judíos. Imagínense que un cristiano de repente le dé la vuelta por allí a alguien, en lugar de acercarse y compartir el evangelio, y le da la vuelta porque dice: no, qué abominable sería para mí juntarme con ese pecador, juntarme con esa pecadora. Y entonces Pedro les dice: así que, a ver, díganme ya, ¿por qué razón me llamaron? Yo siento a Pedro como que pues ya díganme y ya me voy, ¿verdad? Porque dijo él: pues ya Dios me ha dado permiso, me ha dado autorización, ya me reprendió acerca de ese prejuicio y estoy aquí, pero a ver, ustedes díganme qué es lo que quieren y ya me voy. Y entonces Cornelio le comienza a hablar acerca de la visión. Y me encanta lo que dice Cornelio, lo que Cornelio le dice a Pedro. Le dice: bien has hecho en venir. Porque le dice: es de parte de Dios. Así que hiciste bien en venir, hiciste bien en obedecerle. Entonces, versículo 33 le dice: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Me encanta esto. Cornelio no hizo una reunión allí amistosa, familiar. Cornelio hizo una reunión en el nombre de Dios. Y Cornelio consideró que la presencia misma de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: trae a Pedro, él te dirá. Y Cornelio sabía que era algo de Dios y que Dios estaba habitando en medio de ellos. Así que Cornelio, hermanos, consagró el lugar. Cornelio consagró el lugar, consagró el momento, esa hora la consagró para estar en la presencia de Dios. Y entonces le dice: para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio estaba seguro que Pedro era enviado por Dios y que traía un mensaje de parte de Dios. Así que dice: estamos aquí listos para escuchar. Y los siguientes versículos, hermanos, es lo que yo le llamo una cosecha de bendición.
Cornelio quiso más, no estaba conforme. Y después, número 2, no solamente quiso para él, así que invitó a su familia, a sus conocidos o sus amistades más cercanas. Y número 3, sucede lo que yo le llamo una cosecha de bendición. Pedro comienza a hablar. Allí en ese mismo capítulo 10, Pedro comienza a hablar los siguientes versículos, le comienza a predicar, comienza con las palabras. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y le dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro comienza a predicarle y todos están atentos escuchando, todos están prestos a oír. Y Pedro continúa, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y yo me imagino la gente que está allí reunida, quizás ya comienzan a sentir algo en sus corazones cuando Pedro está hablando estas palabras. Y Pedro continúa, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Y el pueblo o la gente que está allí reunida están escuchando. Yo me imagino que sus corazones están latiendo fuertemente, como aquella vez que el evangelio llegó a su corazón, que su corazón latía y latía, y que ya usted quería que el predicador se callara la boca para usted salir corriendo al altar. Ya usted quería que el predicador se brincara a la parte de recibir a Jesús como su Salvador. Y yo pienso que así está la gente escuchando a Pedro. Ya dinos qué debemos de hacer, ya dínoslo. Y Pedro continúa. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y diciéndole estas palabras, no termina de hablar cuando dice la Biblia que viene el Espíritu Santo de Dios y bautiza a todos los que están allí presentes. ¡Wow! Y me encanta que justo en estas palabras se detiene aquí el escritor, cuando Pedro dice, y todos los profetas dan testimonio de Él, que todos los que crean en Él van a recibir perdón por su nombre, van a recibir perdón de pecados por su nombre. Y en ese momento yo creo que ellos atesoraron eso en sus corazones, se arrepintieron y recibieron a Jesús como su Salvador. Y entonces viene el Espíritu Santo, los toma, los llena, los bautiza, los sella el Señor en ese momento con su Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y Pedro atónito, y Pedro se queda mudo, sin saber qué es lo que está ocurriendo. Pedro ni siquiera les predicó, arrepiéntanse, porque ustedes son gentiles, ustedes son inmundos, ustedes son unos pecadores, ustedes han estado sucios desde nacimiento. Pedro ni siquiera les dijo nada de eso, hermanos. Pedro ni siquiera les dijo a ellos, para ustedes recibir a Jesús deben de arrepentirse en este momento, deben de repetir lo que yo les diga en este momento. Hermanos, Pedro aún estaba predicándoles. Pero esos corazones que ya habían estado preparados por el Señor, recibieron, atesoraron, y Dios confirmó lo que estaba sucediendo, que no era cosa de hombre, sino que era cosa de Él. Y entonces Dios lo confirma enviando su mismo Espíritu para que los llene y los bautice en ese momento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Imagínese, hermano, que usted va por allí, aquella persona que usted piensa que no tiene salvación, que usted piensa que esa persona nunca va a llegar a los pies de Cristo. Imagínese que de repente usted le pide al Señor que Él le muestre, y de repente el Señor empieza a quitar todo prejuicio de su vida y le dice: quiero que vayas a tal persona, a la que usted considera la más inmunda o el más inmundo. Imagínese que usted todavía está hablándole, cuando de repente el Espíritu Santo viene y le bautiza.
Hermanos, con esto el Señor nos deja ver que Él no hace acepción de personas, lo dijo Pedro. En ese momento Pedro se dio cuenta que lo que Dios le había mostrado no solamente era de no llamar inmundo a los gentiles, sino lo que Dios le estaba mostrando a Pedro era que su evangelio no era algo clasificado, que su evangelio no era algo VIP, que su evangelio era para repartirse, para esparcirse por todo el mundo y para que todo aquel que le creyere pudiera ser salvo a través de Jesucristo. Allí Dios le muestra a Pedro que la salvación Él la ha ofrecido para todos, sin acepción de personas. Entonces, hermanos, gran cosecha de almas que sucedió en la casa de Cornelio. Qué hermoso lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Así que, hermanos, Cornelio estuvo determinado, y por eso el tema del mensaje es determinación directo a, ¿cuál era el tema? A la salvación. Determinación directo a la salvación. Cornelio estaba determinado a conocer más de Dios. Él quería más. Él tenía hambre. Él tenía sed. Él quería recibir a Jesús el Salvador. Quería conocerle. Y no había predicador. Y no había maestro. Y no había nadie que le enseñara. Así que oración y ayuno. Porque él estaba determinado. Porque él estaba determinado. Él quería ser salvo. Y que su familia fuese salva también. Así que como estaba determinado, él ayunó y él oró constantemente pidiéndole a Dios por lo mismo, salvación para él y salvación para su casa. Y eso logró que se moviera la mano de Dios y que la salvación llegara a la casa de Cornelio. ¡Wow! Estamos nosotros determinados en conocer más de Dios. Estamos nosotros determinados en conocer más de Dios. Estamos nosotros determinados a que nuestra familia conozca a Dios. Estamos nosotros determinados a que nuestros amigos conozcan a Dios. La determinación lleva a esa salvación que nosotros buscamos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si queremos algo, debemos entonces de buscarlo. Debemos de proponernos. Fíjese lo que sucedió allí. Cornelio oró y actuó, y entonces Dios envió a un ángel. Cornelio manda 3 mensajeros a buscar a Pedro, y Dios trabaja en la creencia de Pedro en cuanto a los gentiles y le envía a ir con los mensajeros. Cornelio reúne a su familia y amigos y Dios trae salvación. ¿Ve? No lo hizo todo Dios. Cornelio en determinación oró, Dios envía un ángel. Cornelio envía a 3 hombres a traer a Pedro y Dios trabaja en el corazón de Pedro. Cornelio convoca a su familia y a sus amigos y Dios trae la salvación a su casa. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Cómo está nuestra determinación? ¿Cómo está nuestra determinación en estos momentos con el Señor? Leía un artículo el otro día acerca de este tiempo que estamos viviendo, que muchas cosas se han quedado aplazadas, muchas cosas que no podemos hacer, y todos estamos esperando una vacuna, una medicina para que se acabe ya ese temor de la pandemia. Estamos esperando o que termine la pandemia o que salga una vacuna. Y en el artículo que yo leía, decía esta persona, que no soy muy buena aprendiéndome el escritor, así que no me pregunte, pero la persona decía, todos están esperando a que se termine la pandemia, pero ¿cuántos están poniendo de su parte para que esto suceda? Y luego decía, todos están esperando que salga una vacuna, pero ¿cuántos están estudiando? Bueno, no a todos se nos da eso, ¿verdad?, de estudiar ciencia o medicina. Sin embargo, entre todas las cosas que él escribió en ese artículo, lo que se me quedó aquí en la cabeza, y él decía lo siguiente: hay muchos que están desperdiciando su tiempo en la casa.
Están desperdiciando su tiempo deseando que la pandemia termine, deseando que suceda una vacuna, pero pocos son los que están aprovechando bien su tiempo. Pocos son los que están haciendo todo de su parte para que no siga la propagación, y pocos son los que están estudiando, los que se están informando, los que están creciendo, trayendo lo espiritual, porque cuando leía este artículo, que es algo secular, Dios me ministraba con este artículo. ¿Qué estamos haciendo durante este tiempo? Si nosotros no hacemos nada, hermanos, nada va a suceder. Así que para culminar esta serie, los hemos traído y Dios nos ha llevado en este camino acerca de dejarnos mover por Dios y testificar. Somos vidas cambiadas, somos vidas restauradas, somos vidas con un testimonio, y aún tenemos el testimonio más poderoso, que es el testimonio de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, durante toda esta serie se nos ha estado invitando a que compartamos ese testimonio de Jesucristo. Si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos durante todo este tiempo de serie, que ha durado un par de meses, cuántos hemos compartido el testimonio de Jesucristo? ¿Cuántos hemos compartido el testimonio con una persona? No espero respuestas, quiero que meditemos. Quiero que meditemos en esto. Quiero que pensemos en lo que estamos haciendo para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, en lo secular, aquel que quiere lograr un buen trabajo, un buen oficio, se va a preparar, se va a educar para lograr lo que quiere. No se queda sentado en casa, va a la escuela, se prepara. Todo aquel que quiere saber más de Dios, no nos podemos quedar sentados. Si no venimos a los servicios de dominicales, por ejemplo, peor aún, no nos podemos quedar sentados en nuestra casa conformándonos con lo que estemos recibiendo. Debemos de determinarnos. Si nosotros queremos conocer más de Dios, debemos de tomar la palabra, tomar nuestra Biblia y estudiar. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué conocemos acerca de los últimos tiempos? ¿Solamente lo que se nos dice en las redes sociales? ¿Solamente lo que dice alguna persona? Pueden estar equivocados. Si nosotros queremos conocer acerca de aquello, debemos de tomar la determinación y estudiar acerca de aquello. Por ejemplo, platicaba yo con mi esposo la otra ocasión y le decía yo, ¿quién estará correcto y quién estará incorrecto acerca de, por ejemplo, yo soy del lado acerca de esta pandemia, yo soy del lado de cuidarnos, de protegernos, de ser precavidos y cuidar al cuerpo de Cristo, porque somos familia y porque por el amor que nos tenemos debemos de cuidarnos los unos a los otros. Sin embargo, está el otro lado donde, no criticando, ¿verdad?, pero iglesias que se reúnen de una manera libremente, y critican a los que no lo estamos haciendo. Yo no les critico, estoy haciendo solamente un comentario de lo que platicaba con mi esposo. Le decía, ¿quiénes estamos bien? Después yo miraba, por ejemplo, como algunos que estuvieron haciendo servicios con gente bien cercanamente, sin cubrebocas, y hermanos, miré uno, por ejemplo, que mientras hablaba salpicaba saliva. Y esa persona está en contra de los cubrebocas y está en contra de que las iglesias no reciban a toda la gente sin ninguna restricción. Él quiere que se abran las iglesias, no es de aquí, así que no empieza a buscar quién es. Lo miraba yo, ¿verdad? Y que quiere que se abran las iglesias totalmente y que no hagamos caso a las autoridades civiles. Entonces está ese lado, los que dicen, no haga caso, la iglesia no tiene por qué someterse a las autoridades civiles. Y cuando yo lo miraba hablar, yo miraba toda la saliva que salpicaba y salpicaba y salpicaba. Y después fui viendo cómo algunos evangelistas o pastores fueron saliendo contagiados con el virus. Y entonces platicaba yo con mi esposo y yo le decía, ponle que esta persona, este ministro, no le pasó nada, salió victorioso. Pero ¿qué tal? Y estuvo cerca de una persona que está delicada de salud. Y quizás alguno de esos que han muerto es por la irresponsabilidad de otro, que confundió fe con lo que es la responsabilidad. Entonces yo platicaba con mi esposo y le decía, bueno, ¿cuál será el lado bueno? ¿Este o aquel? ¿Estaré yo mal o estarán mal aquellos?
No lo sabemos. ¿Y saben qué es lo que Dios me hacía? Me decía entonces, estudia acerca de eso, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, no tomar la posición de otros. Muchos ahora están tomando posición de ciertos ministros, de ciertos líderes, por lo que se les dice, y entonces toman esa posición. Pero ¿cuáles son nuestras convicciones? Y esas convicciones deben de estar basadas en la palabra del Señor, en lo que nosotros estemos estudiando, no dejarnos llevar por lo que nos dicen. Amén. Entonces, debemos nosotros de ser intencionales en las cosas que hacemos. Debemos nosotros de estar decididos, estar determinados. Así que, si yo quiero saber más, yo voy a estudiar. Si yo quiero crecer en el Señor, entonces yo voy a estudiar más de su palabra. Entonces yo voy a buscar más su rostro en oración. Yo debo de determinar lo que yo quiero. Amén. Y si yo quiero que mi familia se salve, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de tener determinación y no quedarme con los brazos cruzados. En la determinación debo de buscar la dirección de Dios y Dios va a obrar. Se dice de este hombre, Cornelio, en la Biblia, que era un hombre de oración. Leí esto que alguien dijo y es muy cierto. Dice, los hombres que oran atraen a Dios. Ya estoy terminando, hermanos, pero fíjense. Los hombres que oran atraen a Dios. Y el hombre que ora escucha la voz de Dios. Lo que yo quiera, debo de tener la determinación y buscar a Dios en oración, porque Dios escucha a los que oran. Y la misma oración que yo eleve a Dios hará que yo pueda escuchar su voz. Y Él me va a dirigir en lo que yo deba de hacer. Así que si alguien tiene un plan, si alguien tiene una meta, en lo espiritual estamos hablando, salvación para su casa, salvación para su familia, salvación para su círculo de amistad, para los más cercanos, para los seres queridos. Debe de estar determinado. Orar para que Dios le dirija. Así que, hermanos, mientras culminamos ya concluyendo con este tema y concluyendo con toda la serie, dejémonos que el Espíritu Santo nos ministre. Pensemos en los nuestros. Pensemos en los nuestros, pensemos en nuestra casa. Ahorita allá afuera ya se dice mucho que si estamos en los últimos tiempos, que si estamos entrando en el nuevo orden mundial, que si esto, que si el otro. No nos vamos a dejar llevar por eso. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero nos vamos a preparar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Será como ladrón en la noche, sin avisar. No sabemos cuándo será. Lo que sabemos es que está más cercana. Lo que yo siempre he dicho, si en el tiempo de los apóstoles Pablo decía, está cerca la venida de Jesucristo, y ya ha pasado más de 2000 años, entonces yo creo que está mucho más cerca. Mucho más cerca. Está nuestra familia donde debe de estar. Están los nuestros donde deben de estar. Si no lo están, debemos de tomar una determinación. ¿Dónde quiero ver a mis hijos? ¿Dónde quiero ver a mi familia? ¿Dónde quiero ver a mi casa? Voy a determinarme. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, hermanos, hay alguien que sí está trabajando. Hay un enemigo que sí está trabajando para robar a todos aquellos que pueda, para llevarse con él a todos aquellos que él pueda. Tenemos que tomar y tener determinación. ¿Cuántos determinados hay en esta hora? Los que estamos aquí, los que están en casa, ¿cuántos determinados hay? ¿Cuántos podemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Cuántos podemos decir, yo me voy a ganar a mi familia para Cristo? Yo me voy a ganar a los míos para Cristo. ¿Sabe una cosa? Cada uno de nosotros debe tener a una persona por ahí en su círculo de amistad a quien usted ama mucho. Usted estima mucho. Usted debe tener un amigo o una amiga que ama mucho. No hay mejor manera de mostrar su amor por ese amigo o esa amiga que compartiéndole Jesucristo.
que compartiéndole el evangelio de la paz. Si usted ama mucho a ese ser querido, si usted ama mucho a ese amigo, a esa amiga, sepa que él necesita a Jesucristo. Sepa que ella necesita a Jesucristo. Amén. Póngase sobre sus pies. Así que yo les invito en esta hora, seamos como Cornelio. Hagamos una operación Cornelio, digámosle. Un plan Cornelio. Fíjese, suena bien. Es que está tremendo lo que hizo Cornelio. No solamente buscó para él, buscó para los suyos. Y así, rapidito junto a su casa. Sea intencional, seamos intencionales. Busque a Dios en oración. Pídale a Dios dirección. ¿Cómo le puedo hacer, Señor, para que mi familia escuche el mensaje de salvación? ¿Cómo le puedo hacer, Señor, para que mi amigo, para que mi amiga escuche palabra? ¿Cómo puedo hacerle, Señor? Y Dios le va a mover. No seamos egoístas. Debemos de compartir el evangelio. Hay muchos que se están perdiendo sin Cristo. Hay muchos, y lo peor de todo es que muchos de ellos están en nuestro círculo de amistad, están entre nuestra familia y les conocemos y nos conocen, pero no hemos ido a compartir el evangelio con ellos. Y sabemos que necesitan esa agua viva y no vamos y les damos esa agua. Y sabemos que ellos están hambrientos y no vamos y le ofrecemos el pan que es Jesucristo. Iglesia, compartamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Así puesto sobre sus pies, si alguien quiere pasar al altar y si no allí donde se encuentra, yo le invito a que le levante sus manos en oración. Y ahora libremente, independientemente, cada uno que quiera hacer ese propósito con el Señor y ese pacto, solamente dígaselo en sus propias palabras. Dígale: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses para llevar tu palabra al perdido. Yo quiero que tú me uses, Señor, para hablarle a mi familiar. Dígale: Señor, muéstrame, Señor, cómo hacerlo. Dígale: Señor, pon en mí esa carga, esa necesidad por los que están sin Cristo. Dame amor por las almas para compartir del evangelio de salvación. Ore en sus propias palabras, levante sus manos. Los que están en casa también, solamente levante sus manos. Y si hay alguien que aún no le conoce, este es el momento en que lo puede hacer. Yo hago la invitación a todos los que estén viendo o que vayan a ver esta transmisión. Si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que lo hagas. Hoy es seguro, el mañana no. Hoy es la oportunidad para recibirle como tu único y suficiente Salvador. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y que le necesitas. En tus propias palabras, orar a Él y pedirle que venga a habitar en tu corazón. Decirle que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Si tú haces una oración con sinceridad, con fe, entonces la palabra del Señor dice que Él te salva de todos tus pecados y te hace un hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa salvación que tú nos has dado. Gracias, Padre, por ese inmenso amor con el que nos has amado. Gracias, Padre bendito, por ese momento en que la salvación llegó a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias, Padre mío, porque sin ti éramos nada, sin ti estábamos perdidos, Señor. Padre, yo sé que hay muchos que están viviendo en la misma condición que nosotros vivíamos antes. Señor, quizás hay muchos allá afuera que están necesitados de ti,